Para mí, aprender español no tiene que ser aburrido. Y por eso hoy vas a mejorar tu español y divertirte en el proceso. La clase de español de hoy es un poco diferente. Hoy vas a convertirte en un detective. Si te gustan los juegos de misterio como Cluedo o los escape rooms, o si alguna vez jugaste a Where in the World is Carmen Sandiego, sí, ya sé, estoy muy vieja. Entonces, esta clase es perfecta para ti porque hoy vamos a investigar un crimen completamente en español. Esta es una de las clases de mi programa de Spanish Fluency Club, donde cada mes trabajamos un tema diferente para mejorar tu español. Y este mes vamos a resolver un misterio juntos. Muy bien. Ya tenemos información del caso, es hora de empezar con la investigación. Buena suerte, detective. Elemental, mi querido Watson. Hola, inspector. Bienvenido al Departamento de Investigaciones de Hola Spanish. A partir de hoy, formas parte del equipo y se te ha asignado un caso muy importante, el caso número HS007, el caso de la isla El Hierro. Tu misión es descubrir la verdad sobre la muerte de Manuel García. Tu trabajo es responder dos grandes preguntas de este caso. ¿Quién mató a Manuel García? Y el motivo del crimen. ¿Por qué lo mató el asesino? Durante tu investigación vas a encontrar pistas en diferentes materiales, carpetas, documentos, imágenes, declaraciones de los sospechosos. Cada detalle puede ser importante, así que presta mucha atención. Te recomiendo tomar notas de cualquier idea que se te venga a la cabeza, de horarios, relaciones entre los personajes y todas tus sospechas. Puedes debatir con tus compañeros en los comentarios de la clase. Mucha suerte, inspector, y recuerda, la verdad espera que la descubras. Transcripción de llamada al servicio de emergencias 112. Caso HS-007. Cuerpo oficial. Guardia Civil, Unidad de Investigación, Operadora, Central de Emergencias, 112. Fecha y hora, 1 de junio de 2026 a las 8:40 horas. 112, ¿cuál es su emergencia? Llamo desde el Hotel Brisa de Mar, en Sabinos. Soy el recepcionista. Mi nombre es Juan Torres. Acabo de encontrar al director, en el suelo de su despacho. Creo que está muerto. Hay mucha sangre. Quédese tranquilo y no toque nada, por favor. Enviamos una unidad ahora mismo. Sí. Por favor, dense prisa. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de español de hoy. Nos vamos a divertir muchísimo. Tengo una pipa y una lupa para ver. Aquí tengo también el sobre con toda la información del caso de la clase de hoy. Toda esta información que tengo aquí la puedes descargar de las notas de la clase. Recuerda, todo esto va a ser en español, así que vamos a mejorar tu español con este juego de misterio para resolver. Yo tampoco sé la verdad, no sé quién es el asesino, tengo que también descubrir contigo. Vamos a jugar tú y yo juntos y vamos a ver si podemos descubrir quién es el asesino. Los dos vamos a ser inspectores. Hay acá algo interesante, ¿no? Yo estoy disfrazada, tengo mi disfraz de detective, pero un inspector no es lo mismo que un detective. Un inspector trabaja para la policía y un detective trabaja de forma privada o independiente. Vamos a empezar con el caso HS007. Informe de actuación policial. Caso HS-007. Cuerpo oficial. Guardia Civil. Unidad de Investigación. Oficial a cargo. Subinspector Méndez. Fecha del informe.
1 de junio de 2026. Recepción del aviso de emergencia. El lunes 1 de junio de 2026. A las 8:40 horas, la central de emergencias 112 recibe una llamada telefónica. El aviso es realizado por Juan Torres, informante. El informante comunica el hallazgo de una persona inconsciente en el interior del hotel. Lugar de los hechos. Establecimiento. Hotel Brisa de Mar. Dirección. Carretera El Pozo, número 14. Sabinosa, El Hierro, España. Descripción inicial de los hechos. Según la información proporcionada por el informante, el cuerpo fue encontrado en el despacho del director del hotel. La víctima se encontraba tendida en el suelo, sin vida. El despacho tiene un único punto de acceso, una puerta. Las ventanas cuentan con barrotes de seguridad y no muestran signos de haber sido forzadas. Estas condiciones indican que el acceso al interior estaba limitado. Actuación policial. Tras la recepción del aviso, se activa el protocolo de emergencia. La unidad de la Guardia Civil llega al hotel a las 9:20 horas. Se asegura la zona y se inicia la investigación. Primera valoración. A la llegada de los agentes, la víctima se encuentra sin signos vitales. No hay signos evidentes de robo. El caso se considera como una muerte sospechosa. Se decide realizar interrogatorios a todas las personas que se encontraban en el hotel en ese momento. Las transcripciones de los interrogatorios se entregarán la próxima semana. Por precaución, y hasta que se esclarezcan los hechos, todas estas personas son consideradas posibles sospechosas. Listado de sospechosos en orden alfabético. Alejandro Pérez, asistente. Carmen Hernández, secretaria. Ana García, esposa de la víctima. Elena López, personal de limpieza. Camila García, hija de la víctima y gerente del hotel. Juan Torres, recepcionista. Este informe recoge la información inicial tras el aviso de emergencia. La investigación continúa en curso. Juan Torres fue el informante, ¿no? Como puedes ver, yo ya empecé a marcar algunas cosas que me llamaron la atención. 1 de junio 2026, 8:40 horas, Juan Torres, informante, el recepcionista, fue el que llamó a emergencias 112. El hotel es el Brisa de Mar. El único punto de acceso es la puerta y en la ventana no se puede acceder porque tiene barrotes de seguridad. No hay signos de que ha sido forzada, no parece haber sido un robo. Y la policía, ¿no? La unidad de la Guardia Civil llega al hotel a las 9:20. Ok, muy bien. Y tenemos aquí a los sospechosos, todas estas personas. Por ahora no tengo ninguna clave de qué puede ser. Vamos a tener que tal vez hacer algunas preguntas a varias de estas personas para saber un poco más su relación y qué es lo que pasó. Bueno, vamos ahora al número 2 que tenemos aquí. Vamos a ver la información ahora de la Isla de Hierro. Isla El Hierro. Localización. La investigación se desarrolla en la isla de El Hierro, que forma parte de las Islas Canarias en España. Las Islas Canarias están situadas en el Océano Atlántico al oeste de África. El Hierro es la isla más occidental de España. Características de la isla. El Hierro es una isla pequeña, de origen volcánico, tiene una población reducida. Gran parte de su territorio está formado por montañas, acantilados y zonas rurales. Acceso y transporte. La isla está conectada con otras islas y con la península mediante un aeropuerto y varios puertos. El transporte entre islas se realiza principalmente por avión o ferry. Estupendo. Bueno, información de la isla, muy interesante. Solamente se puede acceder de dos maneras, por avión o por ferry, ¿sí? Por catamarán. Tiene varios puertos y un aeropuerto. Muy interesante. Seguimos con las pistas. Vamos a ver información de la víctima. Informe de la víctima. Caso H. S-07. Cuerpo oficial. Guardia Civil. Unidad de investigación. Oficial a cargo. Subinspector Méndez. Fecha del informe. 1 de junio de 2026. Datos personales. Nombre. Manuel. Apellido. García. Fecha de nacimiento. 12 de marzo de 1965. Edad. 61 años. Nacionalidad. Española. Estado civil. Casado. Cónyuge. Ana García. Hijo o hijos. Camila García.
Ocupación. Manuel García era el propietario y director del Hotel Brisa de Mar, ubicado en Sabinosa, en la isla del Hierro. El hotel es uno de los principales establecimientos turísticos de la zona. La familia García es conocida por su posición económica y social. Es la más adinerada de la isla. Antecedentes médicos. La víctima padecía una enfermedad cardíaca hereditaria, miocardiopatía hipertrófica, HCM, tratamiento, medicación diaria, beta bloqueantes. No se han encontrado otros problemas de salud relevantes. Interesante, tenemos un poco de información de la víctima, sí, propietario y director del hotel de Brisa de Mar. Tenía un par de enfermedades cardíacas hereditarias y estaba tomando medicación. Bueno, vamos con la siguiente pista. Tenemos aquí la escena del crimen. Vamos a ver. Ok, he estado analizando aquí la escena del crimen. Puedo ver algunos objetos y, bueno, sería interesante poder ver, parece haber por lo menos 3 objetos. Parece que hay como un papel que está todo arrugado, como hecho una pelotita, como si alguien hubiera tirado este papel. Vamos a ver, ¿no? Podría ser interesante si pudiéramos leer lo que dice ese papel. Hay algunas copas de vino que puedo ver aquí y un objeto que no puedo ver muy bien. Parece ser como una estatuilla o alguna estatua o algún objeto similar. Vamos a ver entonces las pruebas que tenemos. Vamos a analizar bien las pruebas. Interesante, ¿no? Aquí tenemos la prueba A, que es la de las copas. Una de las copas tiene labial rojo de mujer. Podría indicar, ¿no? Parece que si estaba la víctima bebiendo vino con alguien, pareciera ser que puede ser una mujer por el labial que podemos ver aquí en la copa de vino. ¿Qué más tenemos aquí? La estatuilla. Hay una estatuilla aquí que parece ser, podría ser el arma del crimen, ¿verdad? Puede ser, podemos ver que en la escena del crimen parece que le han dado un golpe en la cabeza con esta estatuilla. Parece tener un poco de sangre, puede ser. Y tenemos aquí este papel, este bollito de papel que fue tirado en el piso, ¿no? En el suelo. Vamos a leer lo que dice. Si revelas quién es el padre de ese bebé, te mataré. A los 2. En esta isla nadie puede protegerte de mí. ¡Wow! Parece que aquí, no sé, alguien está amenazando a otra persona, ¿no? Parece que hay un bebé involucrado. Puede ser un mensaje del asesino, ¿verdad? Y la última que tenemos aquí, esta prueba, hay una botella de vino. Puede ser el vino que teníamos en las copas. Bueno, hay otros papeles en la papelera, en el basurero. Y también puedo ver que tiene el corcho todavía. Interesante, porque, no sé, una sospecha que yo tengo es que a veces pueden envenenar el vino a través del corcho, ¿no? Le ponen la jeringa. No lo sé, vamos a seguir. Vamos ahora a ver el informe forense preliminar. Informe forense preliminar. Caso HS-007. Nombre de la víctima: Manuel García. Médico forense titular: Dr. Esteban Ortiz. Sexo: masculino. Edad: 61 años. Peso: 83 kilos. Altura: 1,82 metros. Día de la muerte: 31 de mayo de 2026. Posición en la que fue hallado el cuerpo: acostado boca arriba en el suelo de su despacho en el hotel. Hora estimada de la muerte: entre las 21:00 y las 22:00 horas. Causa de la muerte: un fuerte golpe en la cabeza con un objeto duro. Traumatismo cráneoencefálico grave por golpe único de objeto contundente. La víctima fue golpeada fuertemente con una pequeña estatua encontrada cerca de su cuerpo. Observaciones: buen estado físico general. El cuerpo no tiene signos de lucha, excepto por un ligero moretón en el cachete izquierdo de la cara, resultado de una bofetada o cachetada. Fue hecho por una mano femenina o infantil.
porque las marcas son pequeñas y de fuerza relativamente débil. Se encontró un cabello entre los dedos de la mano derecha. Se envió al laboratorio para comparar con los sospechosos. Notas: el fallecido presentaba antecedentes clínicos de la enfermedad del corazón, miocardiopatía hipertrófica, HCM, controlada con medicación. Pastillas diarias de betabloqueantes, 120 miligramos. Muy interesante esta información. Tenemos que fue abofetado, ¿no? Le dieron una cachetada. Parece ser una mano pequeña y con poca fuerza. Podría indicar que es una mujer. Se encontró un poco de cabello en la mano de la víctima que fueron a analizar. Esas son algunas de las cosas que he notado aquí. Bueno, vamos a ver ahora el plano del hotel. Muy bien, bueno, por ahora cuando veo el plano del hotel puedo notar que está el despacho. En la primera planta está arriba la habitación de los García y al frente de la habitación está la habitación de Camila García. Hay una área privada de la familia. No he notado nada particularmente sospechoso de este plano, este mapa del hotel. Solo que tenemos el despacho, luego tenemos el área administrativa. Estoy mirando aquí el mapa, ¿no? Área administrativa, recepción. Muy bien. Interesante. Otra cosa que noté es que supuestamente el señor García murió el día anterior a hacer al informe, cuando llamó Juan. Falleció el 31 de mayo entre las 21 y las 22 horas. Interesante. Tendríamos que ver quién estaba en el hotel, quién estaba trabajando en el hotel y bueno, todos estos sospechosos que estaban haciendo el 31 de mayo entre las 9 y las 10 de la noche. Sería interesante tener esta información de los sospechosos. Vamos a ver ahora las fotos de la víctima y los sospechosos. Muy interesante. Aquí hay algo que está escondido, Watson. Elemental, mi querido Watson. Tenemos que buscar más información. Quiero leer tus comentarios y sospechas en los comentarios. Sigue así, inspector, y nos vamos a ver en la próxima clase. Próximamente. Vamos a empezar primero con la ronda de interrogatorios. ¡Qué cosa más terrible! Esta isla es muy tranquila, señor subinspector. Nadie podía imaginar algo así en el Hierro, y menos en este hotel. Soy el asistente administrativo de la gerente del hotel, Camila. Yo soy solo la secretaria. No recuerdo la hora exacta. Nuestro avión aterrizó en el aeropuerto de la isla a la 1 de la tarde. El sospechoso Juan Torres se muestra algo alterado. Es un día muy difícil. No me sorprende que tuviera enemigos. ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor García con vida? La última vez que lo vi fue... Regístrate ahora. ¿Te gustó? Esta es solo la primera clase de este desafío especial dentro del Spanish Fluency Club. Durante las próximas semanas recibirás nuevas pistas, pruebas, evidencias y entrevistas para seguir investigando el caso. En la clase final conmigo en vivo vamos a analizar juntos toda la información y también información nueva para descubrir juntos tú y yo en vivo quién es el responsable de este crimen. Y si te ha gustado esta experiencia, quieres continuar la investigación, puedes sumarte hoy al Spanish Fluency Club. Es mi programa para estudiantes de español que quieren pasar de sentirse frustrados y estancados con su español a sentirse seguros, entusiasmados y preparados
para tener conversaciones reales con hispanohablantes. Te dejo toda la información en la descripción y también en el código QR en pantalla. Ahora la pregunta es, ¿podrás resolver el caso antes que los otros detectives? Nos vemos en la investigación y mucha suerte.